Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 27 de octubre del 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, entramos ya en la parte más importante de la temporada de balances y el Standard & Poor's esta semana ha entrado oficialmente en lo que podemos llamar una corrección mayor. Hay incluso varios analistas que no llaman a las bajas de los índices correcciones hasta que no cruzan el 10%. Antes que eso le dicen tomas de ganancias. En el caso mío, yo prefiero llamarlo como corrección menor, entre 0 y el 10%, y ahora sí ya corrección mayor, porque si tomamos más o menos la medición, vemos que desde el máximo de julio estamos ahí 10 con casi 10,5 abajo, con lo cual ya estábamos en terreno de corrección mayor, con lo cual acá empezamos a mirar un poco también más en detenimiento, porque aparte ya llevamos 3 meses de corrección, entonces esto ya es como algo que se ha prolongado bastante. Entonces uno dice, bueno, a ver, tenemos que empezar a mirar a ver si hay algún tipo de deterioro en los fundamentos, algo que realmente amerite pensar que esto pueda llegar a ser la reanudación del mercado bajista, o si por el contrario es más bien una oportunidad de compra porque se está produciendo una baja demasiado exagerada por algún tipo de malestar en el mercado, incertidumbre que torna a los inversores más conservadores y los hace salir de las acciones o no estar dispuestos a pagar las valuaciones actuales, que como vemos hoy no son para nada altas. No es que las empresas estén caras, por lo menos en su mayoría, sobre todo teniendo en cuenta los muy buenos balances que han salido durante esta semana. Vamos a hablar un poco de eso, pero bueno, vamos a focalizar principalmente en esta corrección de mercado que continúa, y esta semana vemos acá miércoles, jueves, viernes con 3 bajas fuertes. La tasa a 10 años no cruzó y se mantuvo por encima del 5%, sigue ahí coqueteando entre 4,8 y 5%, pero como que se mantiene ahí, como que no afloja. O sea, tampoco es que ha cruzado por encima del 5% y se ha mantenido, pero tampoco es que ha descendido demasiado, sigue más o menos dando vueltas en esa zona. Y claro, llama la atención porque, por un lado, los balances han venido bien y han sido mal recibidos. Vamos a hablar un poco de eso hoy porque es algo que a muchos los desconcierta tanto y los hace, sentirse un poco desorientados, ¿no? Como que se te mueve el piso, porque vos decís, pero no se supone, por ejemplo, Facebook, Meta trajo el mejor balance de su historia, ¿Qué pasó? Cayó más de un 5%. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasó acá? Bueno, siempre decimos obviamente que los balances son pasados y las acciones se mueven al futuro. Entonces, digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Tan mal es lo que el mercado planea o asume que va a suponer con la compañía? ¿O no será más bien que el contexto es lo que ha provocado esto y no la performance de la compañía? Porque si es la performance de la compañía, ahí sí que me preocupo y ahí sí que pienso, esto hay que venderlo. Ahora, si es por el contexto de mercado en el que justo ha salido ese balance y ha sido mal recibido, no me preocupa, al contrario, lo puedo hasta tomar como una oportunidad de compra, porque no es la compañía la que anda mal, sino que es el contexto del mercado en el cual momentáneamente se encuentra demasiado exigente con las valuaciones, porque justamente tengo la tasa libre de riesgo del bono del tesoro a 10 años pagándome un 5, más o menos un 5, con una inflación llegando cerca del 3, o sea, más o menos como 2 puntos positivos. Imagínense, si a mí la tasa libre de riesgo me da 2 puntos por encima de la inflación, y ¿qué me tiene que ofrecer una compañía, una empresa, para que yo esté dispuesto a invertir? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Pero también me parece importante, sobre todo con esto, para que uno entienda muchas veces lo complicado que es tal vez analizar, o no sé si decir complicado de invertir, pero sí el hecho de cuando uno quiere analizar los mercados, como me toca a mí hacerlo por estos informes, analizar los mercados semana a semana, en plazos tan cortos de tiempo. Yo hoy hago un informe y la semana que viene tengo que hacer otro y tengo que estar hablando, entonces uno trata de buscarle, a ver qué pasó acá, todo, y uno sabe que esto te estresa mucho.
y en el peor de los casos te puede hacer tomar muy malas decisiones de inversión, por ejemplo, malvendiendo empresas muy buenas a muy bajas valuaciones porque justo el contexto del mercado estaba muy negativo y vos caíste en eso y seguiste a la manada y saliste a vender, por ejemplo, durante estos días. Entonces, cuando uno lo ve tan a corto plazo, uno trata de buscarle la lógica. Y bueno, y cuando pasan este tipo de episodios, uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde está la lógica? Porque justamente estamos en un contexto donde los balances están saliendo muy bien, pero al mismo tiempo tenemos tasas muy altas. Y las tasas muy altas justamente están por el tema de la inflación, que dicho sea de paso, está por debajo del 4%, entonces ya está volviendo bastante cerca de los promedios históricos. Y al mismo tiempo, y obviamente que también te decían, bueno, sí, todo bien el tema de la inflación, la Fed logró controlar la inflación, pero se viene una recesión impresionante, o sea, no sabes lo que va a ser la recesión. Bueno, esta semana salió el dato del crecimiento económico del tercer trimestre de Estados Unidos, vino con crecimiento de 1,2% intermensual, que anualizado, si uno anualiza esa tasa, o sea que si Estados Unidos creciera a esa tasa durante 4 trimestres seguidos, estaría en un 4,9% de crecimiento interanual, o sea casi un 5%, como para que se hagan una idea. Esa es la tasa a la que está creciendo hoy China. O sea, Estados Unidos, un país rico, un país desarrollado, con una economía sumamente robusta y muy madura en muchos sectores, está creciendo momentáneamente, o sea, durante el último trimestre, a una tasa equivalente al de un país emergente, en el cual todavía hay mucho por hacer, o sea, que tiene mucho crecimiento por delante, o sea, mucho por desarrollar, mucha infraestructura, mucho crecimiento en diferentes industrias, o sea, que no tiene en absoluto, en la gran mayoría de las industrias, la madurez que hay en las industrias de Estados Unidos. O sea, es un país de renta media, incluso en algunos sectores, sobre todo en el oeste del país, de renta muy baja, o sea que todavía le queda para sacar a mucha gente de la pobreza y para incrementar la riqueza de su población. O sea, estamos hablando de eso, de que Estados Unidos ha crecido durante el último trimestre, o sea, no solo que no ha entrado en recesión, sino que ha crecido al mismo ritmo que está creciendo China, que es como la locomotora del mundo, junto con India. Son como las dos economías más pujantes del mundo, más que nada por el tamaño que tienen esas economías y por la cantidad de población que hay en estos dos países. Y obviamente esto desconcierta mucho, porque se supone obviamente que la Reserva Federal, con las subas de tasas, iba a tal vez inducir una recesión. O sea, tal vez obviamente iba a provocar, como mínimo, iba a provocar una desaceleración económica, y de repente sale el dato del crecimiento económico del trimestre pasado y viene así, viene re bien. Entonces la pregunta entonces es, pero entonces, si me estás contando todo esto del crecimiento económico de Estados Unidos, que efectivamente no se está dando el tema de la recesión, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué el mercado lo recibe tan mal? O sea, ¿no se supone que es una buena noticia? Bueno, a ver, sí, o sea, uno dice, ¿es mejor que los países crezcan económicamente? Sí, por supuesto que sí, si lo sabremos nosotros que estamos acá en Argentina, ¿no? Entonces, el tema obviamente es que no es algo tan sencillo de responder. O sea, la respuesta es sí, por supuesto, pero el tema es obviamente no lo que pasa, sino lo que el mercado interpreta con respecto a lo que pasa y lo que considera que va a seguir pasando a futuro. O sea, eso es lo que importa. No importa lo que pasa, sino cómo el mercado lo interpreta. Entonces, obviamente que crecer es muy bueno, pero crecer en un contexto inflacionario, y está bien, obviamente, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, contexto inflacionario entre comillas, entre super comillas en Estados Unidos, porque estamos hablando de que la inflación ya está por debajo del 4%. Pero bueno, o sea, si en la cabeza de los inversores de Estados Unidos, o sea, y sobre todo en la cabeza de la Reserva Federal, o en el mensaje que quiere transmitir la Reserva Federal, están en un contexto inflacionario que todavía tienen que terminar de resolver, ok, bueno, crecer como está creciendo Estados Unidos en un contexto inflacionario, lo que pasa es que entonces el mercado teme a que eso le dé a la Reserva Federal más argumentos para mantener las tasas de interés altas por más tiempo. Tal vez no que las suba,
pero sí por supuesto que la inflación siga bajando y que los tipos sigan obstinadamente manteniendo las tasas de interés como están ahora en el 5,25%, provocando una gran diferencia entre la tasa de interés y la inflación, con lo cual aumentan la tasa real positiva que dan los bonos del tesoro, por lo tanto la tasa libre de riesgo. Y obviamente, ¿qué provoca eso? Provoca un mucho mayor incentivo a que los inversores eviten tomar riesgo, porque no va a ser necesario. ¿Para qué voy a tomar riesgo si, mira, sin asumir ningún riesgo me compro un bono del tesoro y voy a tener una tasa real positiva que ya está más o menos en los 2 puntos, y si la inflación sigue bajando y la Reserva Federal obstinadamente la sigue manteniendo en el 5,25, va a ser incluso más alta? Y claro que obviamente que si... O sea, si la Reserva Federal no está generando, porque claramente no está pasando, o sea, no está generando una recesión con las subas de tasas, entonces no tiene ningún incentivo a bajarlas mientras que la inflación no haya vuelto a su objetivo del 2%, o por lo menos ahí más o menos en un 2,5%. O sea, a ver, dicho de otro modo, si la inflación es alta, pero la Reserva Federal induce una recesión con las subas de tasas, entonces ahí sí obviamente que tiene incentivos para bajar las tasas, debido a que el trabajo sucio se lo va a terminar haciendo la inflación. O sea, el trabajo sucio para bajar la inflación se lo va a terminar haciendo la recesión. Pero si subiendo las tasas la Fed no termina generando una recesión, como está pasando ahora, entonces solamente tiene incentivos a bajar las tasas cuando la inflación haya llegado al 2%, porque entonces, gracias a eso, o sea, de esa manera, van a poder salir a decir el trabajo ya está hecho y que ahora sí, bueno, podemos bajar la tasa de interés sin temor a que haya una aceleración inflacionaria, porque listo, ya el trabajo que teníamos que hacer lo hicimos, aplaudannos, somos unos genios, etcétera, etcétera. La pregunta entonces sería, bueno, ¿por qué no hay recesión? O sea, ¿qué está pasando? Que las tasas están... Calculen que la última vez que las tasas de interés de Estados Unidos estuvieron en estos niveles fue 2007. O sea, 2007, estamos hablando de varias décadas atrás, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás, o sea, eran otros contextos. Entonces, la razón es, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa que no hay recesión? Bueno, hay algunos que lo atribuyen a que cuando uno desglosa el dato del PBI de Estados Unidos, ve que el consumo se mantiene muy fuerte. Entonces muchos lo relacionan a que en realidad, bueno, todavía hay mucho ahorro acumulado de la época del COVID, con todos los incentivos que dio el gobierno de Estados Unidos, y que bueno, eventualmente ese ahorro se va a terminar, aunque todavía falta, hay como un billón de dólares estimado de ahorro, o sea que podría perfectamente seguir. Entonces dicen, bueno, cuando ese ahorro se termine va a venir una recesión. En realidad, yo ya lo he explicado anteriormente, la verdadera causa, si comparamos con otros periodos históricos similares a este, la verdadera causa por la cual no hay recesión es porque el gobierno de Estados Unidos sigue manteniendo un déficit que está más o menos en el 4% del PBI. Entonces ese déficit, justamente es la contrapartida de un gasto público muy grande en el presupuesto de Biden, y que más o menos lo va a mantener durante el año que viene, porque el año que viene es año electoral en Estados Unidos. Así que imaginemos que tanto este año como el año siguiente no va a haber un ajuste de gasto público en Estados Unidos, con lo cual no va a haber tampoco un achicamiento del déficit, y por lo tanto es poco probable entonces que veamos una recesión en Estados Unidos, y si la hay, como ya lo dijimos muchas veces, va a ser media leve. Obviamente que esto va a ser a costa de que no solo la cantidad de deuda del gobierno estadounidense va a seguir aumentando, sino, peor aún, y lo que de verdad puede entrañar un riesgo, que a medida que van venciendo los bonos más viejos, piensen bonos a 10 años, bonos a 10 años que se emitieron en 2013 con tasas de interés bajísimas, que están venciendo ahora y que se están canjeando, o sea, se están roleando por bonos nuevos a 10 años, vamos a suponer que se mantiene la misma duration, pero claro,
en aquella época, supónganse, estábamos en 2013 con las tasas, con tasas muy bajas, capaz que ese bono pagaba, no sé, un 1,5%, un 2%. Ahora va a estar pagando tal vez cerca de un 5%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la carga de intereses que va a tener que ir pagando el gobierno de Estados Unidos va a empezar a aumentar. O sea, ya está aumentando, pero puede ser que, obviamente, mientras mantengas los déficits, mientras mantengas el gasto público bastante alto, esa carga de deuda va a ir aumentando y los intereses que van a tener que pagar por esa deuda va a ir aumentando. Entonces eso puede terminar provocando algún problema. Obviamente que no va a ser ahora, no va a ser el año que viene, es un problema que se está comprando Estados Unidos más para largo plazo, pero en algún momento obviamente que va a empezar a repercutir en las tasas de Estados Unidos. O sea, si los inversores empiezan a ver que Estados Unidos se está metiendo en una espiral de deuda que eventualmente podría provocar problemas de solvencia, eso se va a terminar viendo reflejado en las tasas, y como ya sabemos, nosotros utilizamos las tasas de interés para evaluar compañías. Por lo tanto, va a terminar pegando también tarde o temprano en las valuaciones de las empresas. Entonces, como les decía, nosotros podemos comparar este contexto, por lo menos este contexto financiero monetario de Estados Unidos que estamos atravesando, con lo que fue la Segunda Guerra Mundial y más que nada el final de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí también ocurrió que de repente por un evento extremo que estaba ocurriendo en el mundo, el gobierno de Estados Unidos tuvo que emitir una gran cantidad de deuda para financiar sus gastos. En aquel momento era el gasto de la Segunda Guerra Mundial, en el 2020 fue el gasto del COVID, entonces vemos que incurrió en un enorme déficit. Fíjense lo que fueron los déficits de la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente, como no había, o sea, ni en el 40 ni en el 2020, no había suficientes acreedores dispuestos a poder financiar al gobierno de Estados Unidos sin que el gobierno tenga que verse obligado a aumentar las tasas, a ofrecer tasas más atractivas, tuvo que entrar la Reserva Federal. O sea, entonces la Reserva Federal entró a monetizar el déficit del gobierno. Algo parecido que es lo que vemos nosotros acá. Obviamente que con enormes diferencias, pero acá nosotros también vemos que el Banco Central de la República Argentina financia el déficit fiscal del gobierno. Obviamente que en el caso de Estados Unidos estamos hablando de algo completamente diferente, porque estamos hablando de dos casos extremos. En Argentina esto es moneda corriente, y vemos también que son contextos temporales, aunque en este último caso de Estados Unidos no está siendo tan temporal. Pero en aquel momento vemos esto, ¿no? Vemos que en el 43 el déficit del gobierno de Estados Unidos llegó a ser de casi el 27% en relación al PBI, pero vemos ahí también que finalizada la Segunda Guerra Mundial en el 45 fue de casi el 21%, pero fíjense lo que pasa después. Fíjense lo que pasa después con el gobierno, mete un brutal ajuste fiscal y pasa de un enorme déficit en relación al PBI a superávit en 1948 de más de 4 puntos del PBI. O sea, hace un brutal ajuste fiscal el gobierno, y obviamente, como ven acá la barrita en gris, eso, como se podrán imaginar, provoca efectivamente una recesión. Entonces, lo que muchos esperaban era algo más o menos parecido ahora. Bueno, o sea, emitiste esto, o sea, tuviste un déficit de 14% en relación al PBI, el año pasado, 2022, cerró con un déficit del 5% en relación al PBI, este año las estimaciones son que va a cerrar con un déficit del 4% del PBI. El Partido Republicano intentó ajustarle a Biden el presupuesto, porque vieron que en Estados Unidos, acá en Argentina, el presupuesto lo hace el Poder Ejecutivo y lo envía al Congreso para su aprobación. En Estados Unidos no, en Estados Unidos lo hace la Cámara de Diputados, porque se supone que el presupuesto justamente se financia con impuestos y los diputados son los representantes de la gente que paga los impuestos. Entonces tiene lógica que al presupuesto, al presidente, se lo haga la Cámara de Diputados. Por eso, como ya comentamos también, en Estados Unidos te puede pasar de que tengas un presidente demócrata y un Congreso republicano que le apruebe solamente presupuestos con cero déficit o con muy poco déficit, y eso es lo que se está debatiendo en este momento en Estados Unidos, que todavía no lo han terminado de resolver, como explicábamos tal vez en informes anteriores. Entonces, claro, si el gobierno de Biden hubiera ajustado el gasto público, por ejemplo, ya en 2022, ya cuando dieron por finalizada toda la emergencia del COVID, ahí ya entonces es probable. O sea, imagínense un gobierno que pasaba de
de estos déficits a un superávit. No sé si un superávit de 3, de 4 puntos como pasa acá, pero más o menos un equilibrio. Obviamente todo ese componente del PBI que es el gasto público, se hubiera achicado muchísimo, y entonces sí, ahí es bastante probable que tal vez hubiéramos tenido una recesión, y hubiera sido tal vez una recesión incluso leve, y más aún, una recesión como esperaba el mercado. Entonces, eso era, podemos decir, por lo que está pasando ahora, cuando vemos acá, podemos decir que ese era el escenario que el mercado estaba que el mercado estaba descontando y que no está ocurriendo. Entonces eso es tal vez lo que tenga un poco desconcertado al mercado, porque claro, esa recesión que hubiera venido si el gobierno hubiera ajustado el gasto público, como estaba esperando el mercado, capaz que entonces la Fed en ese contexto hubiese estado más predispuesta a no subir tanto las tasas. No sé si a bajarlas, pero sí a no subirlas tanto como 5.25 como está ahora. Pero claro, eso no pasó, entonces el mercado parecería estar tratando de dilucidar, bueno, a ver, hasta dónde van a seguir estas tasas altas. Y obviamente vale la pena aclarar de que tasas tan altas mantienen latente el riesgo de que tarde o temprano alguna empresa grande termine teniendo problemas financieros y que eso a su vez provoque algún efecto cascada que afecte negativamente a otras empresas similares, y bueno, ya sabemos cómo puede llegar a terminar eso. Entonces, esa incertidumbre yo creo que se está manifestando en inversores más conservadores, por supuesto menos dispuestos a asumir el riesgo que implica invertir en acciones, pero no solo porque está difícil, la verdad que sí que está difícil, elaborar escenarios futuros probables, poder dilucidar, a ver, qué es lo que creemos que va a pasar durante los próximos 6 meses, o durante los próximos 2 meses, o durante el próximo año. Está complicado dilucidar eso, pero además, un componente importantísimo, y es que estamos con inversores conservadores en un contexto, estamos con inversores conservadores debido a un contexto con bastante incertidumbre, porque, de repente Estados Unidos está creciendo, la Reserva Federal con las tasas tan altas, no se sabe qué es lo que va a pasar, si está el riesgo latente de que pase algo malo con alguna empresa por las tasas tan altas como están. No solo estamos con este contexto que pone a los inversores bastante conservadores, sino que encima estamos en este contexto con tasas más altas de los últimos 16 años. Porque tenemos que volver a 2007 para ver tasas tan altas como estas. Entonces, tengo una alternativa libre de riesgo que me está dando, más o menos redondeando, 2% por encima de la inflación. Entonces, claro, tengo a inversores que están tal vez siendo más conservadores de lo habitual por el contexto que están viviendo, y encima tienen a disposición una tasa libre de riesgo tremendamente atractiva. Quiero entonces aprovechar para enlazar todo esto que dije con el tema de la temporada de balances, porque sé que esto puede desconcertar a muchos, dado el contexto. Estamos atravesando una temporada de balances en un contexto de tasas de interés en los máximos de los últimos 16 años. Entonces, claramente, el comportamiento del mercado ante los balances no va a ser el mismo que, no solo que con respecto a la década anterior, que fue una década de tasas muy bajas, sino a 2 años antes, por ejemplo en 2021, donde tal vez un balance como el que saca Meta, vuelvo a repetir que Meta sacó el mejor balance de su historia y el mercado reaccionó mal. Entonces yo pienso, ¿qué hubiera pasado en 2021? El mercado seguramente hubiera reaccionado muy bien. Entonces, como esto seguro puede tener desconcertados a varios, de decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que los balances vengan bien? Y salvo algunas excepciones, como puede ser Microsoft, como puede ser Amazon también, que sacó balance ayer. En general, lo vemos en los gráficos, ¿no? Lo vemos en los gráficos, estamos en la temporada de balance y el mercado está cayendo y está entrando ya en terreno de corrección mayor. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que las empresas están sacando balances que exceden expectativas, que están creciendo tal vez más de lo que se esperaba, y aún así el mercado reacciona mal? A ver, ¿cómo se explica esto? Bueno, lo más importante acá que hay que tener en cuenta es el contexto. Estamos en un contexto de tasas de interés muy altas,
Y tengamos en cuenta que la tasa de interés, sobre todo la tasa libre de riesgo, representa el costo de oportunidad del dinero. Entonces, ¿qué hace esto? O sea, tasas de interés tan altas en máximos de hace más de una década. Bueno, hace, y acá está la clave, que el mercado, y cuando digo el mercado somos los inversores, cada uno con sus propios objetivos, con sus propias tolerancias al riesgos, con sus propias horizontes temporales. Bueno, hace que el mercado se ponga excesivamente exigente con los resultados de las empresas, ya que los inversores obviamente en este momento tienen una alternativa libre de riesgo muy atractiva que rinde por lo menos más o menos 2 puntos por encima de la inflación. A ver, pensemos a ver, por ejemplo, en un inversor o en un fondo de inversión que invierte globalmente, ¿no? Que invierte en mercado desarrollado, que invierte en mercados emergentes, en Europa, Estados Unidos, Asia, Latinoamérica. Entonces, pensemos eso, al tomar las decisiones de inversión en un contexto como este, tiene, por supuesto, incentivos para aprovechar estas altas tasas de interés que está dando Estados Unidos, por lo menos mientras duren. Entonces, como además lo más probable es que de aquí a los próximos 12 meses las tasas vayan a bajar, entonces, además de eso, o sea, esta cuestión, o sea, comprar bonos ahora, que no solo que te rinden el 5%, sino que además, si durante los próximos 12 meses las tasas bajan, como es lo más probable, lo que se espera que haga la Fed, si es que la inflación sigue bajando, entonces, además, esa baja de tasas va a repercutir positivamente en el precio de los bonos. Con lo cual, además, ese inversor que invierte en bonos del tesoro ahora, también va a provocar que si más adelante los vende, va a tener una ganancia de capital porque los va a vender a un precio mayor al que los está comprando en este momento. Y ojo, porque si la Fed baja 1 o 2 puntos la tasa, y estamos hablando de bonos a 10, 20 o 30 años, la ganancia en cuanto a cuánto puede llegar a subir la cotización puede llegar a ser bastante, o sea, puede llegar a ser capaz que sea un 5% en dólares o un poco más. Entonces, todo esto hace que aquellas personas o fondos de inversión que tal vez que no invierten con un horizonte a largo plazo o que no invierte con un plan de inversión muy definido como los que hemos comentado en informes anteriores, cuando uno se plantea un objetivo de inversión, cuando uno se plantea un horizonte temporal en el cual va a invertir para ir invirtiendo un poco todos los meses, cuando uno se plantea los instrumentos en los que va a invertir para poder conseguir esos objetivos en el tiempo que tiene estimado. Bueno, imagínense, aquellos inversores que por ahí que no invierten de esa manera con un plan al cual después se ajustan de manera disciplinada, obviamente que van a ir invirtiendo en base a lo que encuentren atractivo en el momento en que tengan algo de liquidez, en el momento que tengan algo de dinero para invertir. Bueno, van a aprovechar y van a invertir en aquello que encuentren más atractivo. Entonces, en este momento, todos los incentivos están alineados y apuntando a la inversión en bonos en lugar de la de acciones. Teniendo en cuenta todos los incentivos para aquellas personas que por ahí dicen, bueno, ¿qué está más atractivo en este momento? Yo le diría, mira, a estas evaluaciones lo que más te conviene son las acciones, pero la mayoría de la gente no va a pensar en acciones en este momento, va a decir, la tasa del bono a 10 años me está pagando casi 5, ahí está lo más atractivo. Entonces, los incentivos para aquellas personas que no hacen tal vez un plan de inversión, que tampoco se molestan en valuar empresas, sino que tal vez simplemente miran price earnings, por ejemplo, bueno, están puestos en que vayan a invertir principalmente en bonos, aprovechando las altas tasas, y que después eventualmente, cuando las tasas empiecen a bajar, ahí se pueden pasar a acciones si es que sienten que el atractivo de los bonos, que los rendimientos de los bonos ya no los satisfacen. Entonces, claro, pensemos que en este contexto, para aceptar invertir en acciones, estos inversores van a demandar que las empresas tengan una performance excesivamente buena. Y obviamente que llegan a tal punto de que la exigencia es tal que es irrealizable, es inalcanzable, incluso para las mejores empresas. Entonces, pongamos un poco los conceptos claros, o sea, vamos a separar un poco los conceptos. O sea, si yo quiero saber si una empresa es buena o es mala, lo que tengo que hacer, por supuesto, es un análisis cualitativo de
sus características, de sus ventajas competitivas, de su industria, de su crecimiento, de su margen de rentabilidad, todo lo que venimos hablando. Y una vez que tengo hecho ese análisis, después lo que hago es trasladar eso a una evaluación para convertir esas características cualitativas en números concretos y después comparar, por supuesto, con el valor que la empresa tiene en el mercado. Ahora bien, una cosa es la evaluación de una empresa y otra distinta, y esto también es muy importante, es la demanda del mercado por invertir en acciones, que a eso lo podríamos traducir también como el apetito por el riesgo de los inversores. O sea, este apetito por el riesgo, el deseo de los inversores de tomar riesgo o de alejarse del riesgo, obviamente que no es algo tan estable como una evaluación. Todo lo contrario, o sea, es algo muy cambiante y que además depende mucho del contexto económico y financiero de cada país, de cada región del mundo. En este caso podemos hablar un poco del mundo, pero principalmente acá, como lo hemos visto hasta recién, estamos hablando principalmente de Estados Unidos, de lo que está pasando con el crecimiento económico, con las tasas en Estados Unidos. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué pasaba en la década del 2010 al 2020 e incluso también en el periodo post-COVID, más o menos desde mediados de 2020 hasta finales de 2021? O sea, ¿ahí qué pasó? Ahí tuvimos contextos de tasas muy bajas que, por supuesto, fomentaban en los inversores un mayor apetito por el riesgo. Entonces, como consecuencia de ese contexto que se vivía durante esos años, cuando hablamos sobre todo de la década anterior, obviamente que en esos contextos los mercados financieros, sobre todo el mercado estadounidense, estuvo muy dispuesto a pagar valuaciones más altas por las empresas que las que hubieran pagado en contextos en los que las alternativas de inversión menos riesgosas estaban ofreciendo rendimientos mejores o más competitivos. Entonces, estábamos en ese contexto, las tasas de interés estaban muy bajas, entonces, con esas tasas de interés tan bajas, con ese contexto, obviamente que el mercado estaba más dispuesto, porque tampoco le quedaba otra, entonces el mercado estaba dispuesto, y cuando digo, de vuelta, cuando digo el mercado, digo todos nosotros, los inversores, las personas y las instituciones, los fondos de inversión, estábamos en aquel contexto más dispuestos a invertir en acciones que lo que hubiera pasado en contextos donde las alternativas más libres de riesgo, tal vez los bonos corporativos, hubieran ofrecido tasas mejores. Si hubieran ofrecido tasas mejores de rendimiento, capaz que la brillante década del 2010 al 2020 no hubiera sido tan brillante. Tampoco hubiera sido mala, pero obviamente tal vez no hubiéramos tenido las subas, por ejemplo, como en 2019, donde el Standard & Poor's subió más del 30%. Ahora estamos en el contexto opuesto, ya que los rendimientos que ofrecen actualmente los bonos libres de riesgo son los más altos en varias décadas. Así que imaginemos que en general, obviamente hablando siempre en general, habrá excepciones por supuesto, pero en general el apetito por el riesgo de los inversores en Estados Unidos no es para nada alto en este momento, gracias a que tienen a disposición rendimientos libres de riesgo muy por encima de la inflación actual, con solo aprovechar e invertir en bonos del tesoro. Esta situación, imagínense que provoca que la demanda por invertir en acciones caiga. Así que, justamente por esa razón, para que los inversores se sientan seducidos en un contexto como este a invertir en acciones, que digan, bueno, dale, voy a aceptar el riesgo, imagínense que los precios de las acciones, hablando siempre obviamente en general, tienen que ser bajos, o si no, los rendimientos que ofrecen las empresas tienen que ser más altos de los que venían teniendo, para que, bueno, gracias a eso entonces logren que estos inversores entonces decidan asumir el riesgo que implica invertir en acciones. Pero bueno, a ver, como se imaginarán, muy pocas empresas son capaces de cumplir con tan altas exigencias de resultado de balance, y justamente por esa razón es que estamos viendo profundizado este contexto de corrección de mercado en el que venimos ya desde hace más de 3 meses. Pero bueno, siempre uno puede ver las cosas de una manera o de otra, siempre uno puede encontrarle el lado positivo, y la buena noticia es que, ok, sabemos que
sabemos que este contexto de tasas no va a ser eterno y que lo más probable es que mirando de aquí a los próximos 12 meses, yo creo que cualquier persona sensata, si yo le pregunto cómo te parece que van a estar las tasas de Estados Unidos durante los próximos 12 meses, más o menos para mediados de 2024, creo que muy poca gente, y esa poca gente tal vez no me podría argumentar, que muy poca gente podría llegar a decirme que las tasas van a estar más altas. Si me lo llegaran a decir, le digo, bueno, a ver, ¿por qué? Como mínimo va a tener que decirme porque la inflación se va a volver a acelerar, y ahí yo tendría que preguntarle por qué, y capaz que me diga, no, bueno, por la guerra ahora en Israel, bueno, que vaya a ver el video de la semana anterior, le diría yo, para que vea que en contextos anteriores similares al de Israel de este momento, la verdad que no ha pasado nada, el petróleo tampoco se ha disparado, pero bueno, la cuestión es que si yo miro para los próximos 12 meses, ahí lo más probable es que todos veamos que estas tasas de 5% en el bono del tesoro a 10 años, la verdad que son históricamente bastante altas, o por lo menos históricamente mirando los últimos 20 años, y que a menos que la inflación se acelere, y no estamos viendo por ahora ningún tipo de causa para que la inflación se acelere, lo más probable es que los próximos 12 meses veamos tasas más bajas y que eso repercuta favorablemente en los precios de las acciones. Así que obviamente en estos contextos, justamente como yo les digo, cuando ustedes vean sangre en las acciones, o esto, cuando ustedes vean que el mercado repudia las acciones, que uno dice, che, ¿qué más querés? O sea, ¿qué más querés que los resultados que están teniendo las empresas? Y el mercado toma todo a mal y todo es una justificación para que las acciones caigan. Ahí es cuando hay que estar mirando, ahí es cuando hay que estar atento. Vieron, como dice Warren Buffett, no, sé temeroso cuando todos son codiciosos y sé codicioso cuando todos son temerosos. O sea, creo que lo que estamos viendo ahora nos llama bastante a tomar ese consejo de Warren Buffett y aplicarlo, porque de vuelta, como trato siempre de enfatizar, uno, o sea, si mira los fundamentos de las compañías, mira las ventajas competitivas y mira los contextos y mira los miedos que están subyaciendo y que están ahí en el mercado justificando este movimiento, y uno se da cuenta que son miedos infundados, entonces ahí puede encontrar que hay valor latente en las empresas. Entonces, claro, en estos contextos, o sea, desgraciadamente o afortunadamente, no sé, en la bolsa pasa esto, ¿no? O sea, en las inversiones financieras pasa esto. O sea, cuando más vamos a encontrar oportunidades de inversión es cuando la gran mayoría de la gente te dice que no hay oportunidades de inversión. O sea, en estos contextos creo yo que es cuando es más probable que encontremos empresas subvaluadas, porque justamente la gran mayoría de la gente está mirando para otro lado y no está viendo la subvaluación. Están mirando las tasas de los bonos del tesoro, están mirando qué pasa con el PIB de Estados Unidos, que no hay una recesión, qué pasa con la tasa de la Fed, que está demasiado alta, mirá si de repente explota otro banco como el Silicon Valley Bank. Entonces están todos mirando para otro lado. Y uno le dice, che, fíjate que tal vez en las tecnológicas podés encontrar un poco de valor, fíjate que hay empresas que les está yendo re bien y el mercado no las está mirando, y seguramente uno le dice eso y te van a decir, no, gracias, no, prefiero, me compro un bono del tesoro, prefiero ser más conservador. Bueno, en este tipo de contextos es justamente cuando es más probable que terminemos encontrando empresas subvaluadas. Porque, claro, las tasas más bajas van a ir de a poco desincentivando a los inversores a invertir en renta fija, porque los rendimientos ya no van a ser tan atractivos, y obviamente que los van a ir empujando poco a poco a decidirse por aumentar su exposición a acciones dentro de sus portafolios. Eso obviamente va a hacer que aumente la demanda por acciones, y que a medida que las tasas de interés sigan bajando, los inversores van a estar cada vez más dispuestos a pagar valuaciones más altas por las empresas, y siendo al mismo tiempo cada vez menos exigentes con lo que esperan de los balances trimestrales, aumentando de esa manera la probabilidad de que haya sorpresas positivas en las próximas temporadas de balance. En este momento, justo la vara está muy alta, o sea, justo estamos en un contexto de temporada de balances y la vara está muy alta, así que imagínense que por más buena que sea la performance que esté teniendo una empresa,
lo más probable es que tal vez no logre superarla. Entonces, como consecuencia de eso, lo que termina ocurriendo es que los resultados fallan en complacer al mercado, y por eso es que terminamos viendo que en respuesta a un balance que tal vez es muy bueno y que incluso es acompañado con buenas perspectivas para futuro, porque no solo es que el balance fue bueno y el balance habla del pasado, sino que tal vez incluso si uno mira en el caso de Google, en el caso de Meta, por ejemplo, que fueron balances que fueron mal recibidos, las perspectivas que daban los gerentes de la empresa para los próximos trimestres y para el año, seguían siendo bastante buenas, incluso mucho mejores que las del año pasado. Y aún así, bueno, el mercado respondía mal. Entonces, no es culpa de la empresa, o sea, no es culpa del rendimiento que tuvo la compañía, ni tampoco implica que la compañía está cara, sino que es el contexto, o sea, el contexto del mercado se puso anormalmente exigente gracias a que las atractivas alternativas de inversión que tiene a disposición en este momento lo ponen así. Entonces, sabemos que son temporales. O sea, digamos, el contexto está muy exigente debido a que, bueno, el inversor en este momento tiene alternativas de inversión bastante atractivas. Entonces, nosotros sabemos que eso es temporal. O sea, sabemos que eso, lo más probable es que durante los próximos 12 meses eso vaya a la baja, o sea, las tasas vayan a la baja y que por lo tanto la inversión en acciones se vuelva a poner bastante atractiva para aquellos inversores que no son tan metódicos al invertir, sino que simplemente cuando tienen un poco de liquidez van viendo qué le conviene, o también los traders que por ahí dicen, bueno, ahora me conviene pasarme a tasa, me paso a un bono, bueno, ahora me conviene volver a pasarme a acciones. O sea, son los inversores que siempre llegan tarde a todos lados, porque son los inversores que compran lo que está atractivo, o sea, ya cuando está atractivo y no antes, cuando la clave justamente es comprar no lo que está atractivo en este momento, sino lo que creemos y asumimos por nuestra investigación y por nuestro análisis que va a ser atractivo de aquí a los próximos 12 meses. O sea, ahí es cuando realmente se gana, no comprando lo que es atractivo ahora, sino lo que asumimos que va a ser atractivo durante los próximos, no sé, 6 meses, 12 meses. Entonces, nosotros sabemos que este contexto es temporal, pero aún así, obviamente, vamos a tener que tolerarlo un tiempo más, y obviamente que también esto podría hacer que las acciones sigan cayendo y que las sigamos pasando mal con nuestras emociones, con nuestro portafolio, pero mucho cuidado con andar tomando decisiones de manera emocional y de manera o sea, muy ligada a malestar, porque cuando uno hace eso generalmente comete errores, y peor aún, obviamente, que después uno se arrepiente, y como muchas veces nos falta autocrítica, uno termina echándole la culpa al mercado y a que esto es una timba, etcétera, etcétera, cuando en realidad la culpa es nuestra por no ser disciplinados. O sea, si tenemos convicción en algo, en compañías, en armar un portafolio y que sea bien diversificado, bueno, mantengámonos ahí, porque lo que está pasando ahora es este contexto que pone al mercado en situación muy conservadora con respecto a los rendimientos, porque sabe que los títulos de bajo riesgo están pagando muy bien. Imagínense, si los títulos de bajo riesgo están pagando muy bien, se van a poner re exigentes con respecto a los títulos que implican un poco de riesgo. Una forma que me parece muy ilustrativa para poder mostrar esto y que no quede en algo tan teórico y ustedes queden viendo una pantalla estática mientras yo voy hablando, es el paper que yo lo he mostrado en informes anteriores. Este paper es gratuito, o sea, pueden poner así, de PE Ratio a User Manual de Epoch, o sea, ponen así Epoch y ponen de PE Ratio a User Manual. Me pareció excelente, o sea, este paper, o sea, yo siempre que hablo de price earnings aclaro obviamente, o sea, los price earnings no son valuaciones de empresas. Muchos ponen, no, las valuaciones de empresas están muy altas porque los price earnings están muy altos. Error, eso no es una evaluación de empresa, eso es pricing. O sea, vayan a cualquier video de Damodaran y les va a decir un ratio, un P ratio, un price to book value, no es una evaluación, eso es pricing.
una evaluación, si no hay un flujo de fondos descontado, no es una evaluación. Esa es la regla general. O sea, si no hay un flujo de fondos descontado, no es una evaluación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vieron que yo hablé bastante recién sobre el apetito por el riesgo del mercado, o tal vez el deseo del mercado por ser más averso al riesgo, por no tomar tanto riesgo. Eso podemos cuantificarlo bastante con los PE ratio. O sea, cuando nosotros decimos qué price earning está dispuesto a pagar el mercado por esta compañía está cotizando a tal price earning, si es muy alto, muy bajo en relación a otros que se han pagado anteriormente. Como yo le decía, para valorar una compañía no nos sirve, pero sí nos puede servir para entender cómo puede cambiar, o sea, cómo cambia el apetito por el riesgo del mercado, o sea, el deseo del mercado de pagar valuaciones más altas por una compañía, o el deseo de no pagar por una compañía, o sea, de pagar valuaciones bajas por una compañía. Podríamos traducirlo en el deseo del mercado de pagar altos price earnings por una compañía, o de pagar bajos price earnings por una compañía. Podemos decir, no sé, una empresa que normalmente tiene un price earning de 20, de repente tiene un price earning de 30, podemos decir el mercado está pagando altas valuaciones por esta compañía. Si bien es cierto que el price earning no es una valuación, sigue el mismo mecanismo. O sea, altos price earnings implican generalmente, no siempre, pero generalmente altas valuaciones, y bajos price earnings significan muchas veces bajas valuaciones. A veces hay empresas que merecen tener bajos price earnings y merecen tener bajas valuaciones porque son empresas que están en declive. En otros casos no, en otros casos es injusto, y ahí es donde justamente apuntamos para ver si encontramos empresas subvaluadas. Este manual a mí me encanta, aparte es cortito, son 9 páginas, a mí me encanta mucho porque, bueno, como ven, tiene mucha sustancia, la verdad que lo marqué bastante bien cuando lo leí, pero me gusta esto, me gusta esta tabla que está en la página 4, donde ellos le meten fundamentos al price earning, porque mucha gente que habla de price earning de manera superficial y totalmente aislada, descontextualizada, no entiende que, o sea, si agarra un libro de Damodaran o agarra este manual también, el price earning no surge de un repollo, o sea, no es algo que está por generación espontánea, o sea, es algo que surge de los fundamentos de la compañía, y lo que hacen estos autores es ponerle fundamentos a los price earnings. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos ver que justamente vemos acá cómo se van moviendo los diferentes price earnings implícitos, como dice acá, Fair Value PE Ratio, y vemos que depende de el retorno sobre el capital invertido sobre el costo de capital. A esto lo podemos resumir como la creación del valor para el accionista. O sea, una empresa crea valor para sus accionistas cuando su rendimiento sobre el capital invertido supera el costo de capital. Y acá en realidad esto está mal. No debería ser costo de capital, debería ser costo del equity. Pero bueno, no hay problema, se entiende igual. Y también el price earning, o sea, la evaluación que la gente, o sea, que el mercado está dispuesto a pagar, también depende, además de la creación de valor para los accionistas, cuánto está creciendo la compañía. Entonces, si ustedes se acordaran, hace varios informes, muchos informes atrás, yo mostraba este informe y mostraba esta tabla de Excel, que incluso en aquel momento la compartí, donde yo les podía mostrar cómo era que variaban estos price earnings. O sea, lo que tenemos acá son todos price earnings implícitos sacados de manera teórica. Obviamente que después el mercado se va a ir moviendo, pero más o menos lo que yo puedo ver son los price earnings teóricos que el mercado debería estar pagando por compañías en base a cuánto están creciendo sus ingresos y cuánto valor están creando para los accionistas. Definiendo en este caso valor para los accionistas como rendimiento sobre capital invertido sobre costo del equity. Obviamente que si estamos hablando de negativo, acá si estamos hablando de negativo, estamos hablando de que la empresa destruye valor para los accionistas. Entonces, lo que vemos acá es que cuanto más crece la compañía, vemos acá, cuando yo destruyo valor para los accionistas, o sea, cuando yo tengo una empresa cuyo rendimiento sobre el capital es más bajo que el costo de capital, lo peor que puedo hacer en esa empresa es crecer, porque destruyo valor, descapitalizo la compañía. Y lo que veo acá es justamente que a medida que la empresa crece más, el price earning se hace cero, y lo que estoy queriendo decir es que la evaluación se hace cero, o sea, destruyo el valor de la compañía.
Por eso es muy importante, sobre todo cuando yo estoy analizando una empresa es más sencillo, pero sobre todo cuando yo tengo un emprendimiento personal, también evaluar estas cosas, porque si yo crezco en un contexto donde mi rendimiento no es tan alto como el costo de capital, lo que voy a pasar es que me voy a ir a la quiebra. Fíjense que cuando yo no creo valor para los accionistas, cuando el ROIC menos el costo del equity es cero, o sea, cuando la resta me da cero, o sea que yo no estoy creando valor para el accionista, crecer no me genera ningún valor. Tampoco me lo destruye, pero no me sirve para nada. O sea, no puedo, intentar crecer cuando no creo valor para los accionistas, cuando el rendimiento sobre el capital invertido es exactamente igual al costo del equity, al costo del capital, no me sirve de nada. O sea, no estoy creando valor para la compañía. O sea, la evaluación de la compañía permanece igual. Después ya sí, cuando ya es positivo, entonces ya sí vemos cómo van cambiando. Entonces podemos decir que, o sea, según lo que veo acá, compárenlo. Mi sugerencia es comparen esta columna con esta columna para que ustedes vean las diferencias, sobre todo en cuanto a la sensibilidad. Veo acá los price earnings, o sea, para el ejemplo que estamos poniendo, las valuaciones que el mercado está dispuesto a pagar por una empresa. Vemos que el mercado está dispuesto a pagar más, digamos, a igualdad de creación de valor para los accionistas, vemos que el mercado está dispuesto a pagar más cuanto más crece la compañía. Y lo mismo acá, ¿no? Cuanto mayor es el rendimiento sobre el capital invertido, acá lo mismo, ¿no? O sea, si yo tomo un mismo crecimiento, digo, vamos a suponer que la empresa crece al 5%, cuanto más productiva es la compañía, o sea, cuanto más valor crea para el accionista, o sea, cuanto más alto es el rendimiento sobre el capital en relación al costo del capital, vemos que la evaluación es más alta. O sea, el mercado está dispuesto a pagar valuaciones más altas porque la empresa lo vale. Entonces, fíjense, para que comparemos esta columna con esta última columna, fíjense lo que pasó con Meta. Vemos acá el balance del 25 de octubre, presentado el 25 de octubre de Meta. Fíjense lo que es esta compañía. Vamos a poner un poquito de zoom para que se vea cómo está la compañía hoy, en este momento. Fíjense, está creciendo, o sea, una empresa gigante, está creciendo al 23% interanual. Fíjense lo que pasó con el resultado operativo, o sea, 143%. Fíjense el margen operativo, 40% de margen operativo. Es enorme el margen operativo, sobre todo porque esto después también tiene repercusión directa en lo que es el rendimiento sobre el capital invertido. Y fíjense acá también, o sea, estamos hablando de una empresa que remontó muchísimo, que hace un año para todos era una porquería. Zuckerberg era un loco que estaba apostando por el metaverso, a pesar de que los propios gerentes decían que la gran mayoría de la inversión no iba al metaverso, iba a la familia de aplicaciones. Cuando digo familia de aplicaciones, ustedes piensen en Instagram, Facebook, WhatsApp y Facebook Messenger, a pesar de que para mí Facebook Messenger es una parte de Facebook, pero bueno, lo toman como si fuera una aplicación aparte. Pero bueno, piensen en estas 4 aplicaciones cuando yo digo familia de aplicaciones. Bueno, la mayor parte de la inversión estaba ahí porque tenía que competir con TikTok. Mucha gente erróneamente pensaba que la empresa se estaba quemando la mayor parte del efectivo en Reality Labs, que sería la parte del metaverso, y no es así. Obviamente Reality Labs sigue siendo un pozo en el cual Facebook, Meta, pierde mucha plata, pero aún así la mayor cantidad de la inversión va a la parte más productiva de la compañía y, como ven, ha dado bastantes buenos resultados. Quería buscar esta parte acá, esto. Fíjense acá cuando se desglosa un poco los ingresos que tuvo la compañía, vemos esto, ¿no? Vemos la parte de la familia de aplicaciones, vamos a ver acá los 9 meses de 2023, vemos que los ingresos de la familia de aplicaciones fueron de casi 94.000 millones de dólares. Fíjense la parte de Reality Labs, que sería la parte del metaverso, 825 millones de dólares, la mayoría es por venta de hardware. Y lo que me interesa es esto, comparen esto, que son los ingresos de la familia de aplicaciones, con el ingreso operativo, con el resultado operativo. Acá estamos hablando de que si no fuera porque la parte del metaverso pierde 11.000 millones de dólares en lo que va del año, si no fuera por eso, lo que vemos es que el margen operativo de la compañía no sería 40, porque si yo comparo esto con esto, estamos hablando de ya arriba del 45, o sea, está con márgenes muy altos. Entonces, claro, si yo me vengo acá
Lo que digo es, bueno, estamos hablando de una compañía que, como lo dije recién, estaba creciendo arriba del 20%, estaba al 23%. Veo acá entonces una compañía que está creciendo, bueno, venga acá ya se me va de escala, ¿no? Pero quiero decir que Meta, en este caso, debería estar representada por la sensibilidad de estas valuaciones. Entonces, fíjense, yo acá tengo un costo del equity del 10%. Entonces, acá todo lo que dije recién es para explicar esto que viene ahora. Entonces, para que ustedes piensen, una empresa tecnológica, o sea, una empresa con un enorme rendimiento sobre el capital invertido, o sea, nos salimos acá de la escala, pero para el caso del ejemplo estaríamos en esta columna, y en esta fila también, porque está creciendo al 20 y pico por ciento. Entonces, estamos en esta parte de esta tabla, ¿no? Entonces, lo que vemos es, o sea, yo estoy en un contexto en el cual las tasas de interés están subiendo. ¿Qué pasa? Si las tasas de interés me suben, lo que pasa es que me sube el costo del equity. Ahora después lo vamos a ver bien con un ejemplo de vuelta con la misma empresa Meta, pero lo que me interesa acá es que ustedes vean la sensibilidad y comparen cómo varían los price earnings de esta columna con los price earnings de esta columna. Si yo agarro este 10% y lo convierto en un 12%, presten atención a cómo varían estos números y cómo varían estos números. Fíjense acá 64 y acá 18. Si yo de repente digo subieron las tasas de interés y el costo del equity me pasó de 10 a 12%, esto que estaba en 18 me bajó a 10. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mercado, ante una suba del costo del equity, o sea, ante una suba de las tasas, está dispuesto a pagarme valuaciones más bajas. O sea, se ha puesto más averso al riesgo porque encuentra alternativas de inversión más interesantes. Entonces vemos que acá de 18 me baja a 10, como vemos acá, de 18 me baja a 10, y acá de 64 me baja a 22. Lo contrario, por supuesto, ocurre cuando las tasas están altas y bajan. O sea, esto que está en 22 pasa a ser 64 y esto que está en 10 pasa a ser 18. Entonces, quiero que quede bien claro esto. O sea, las tasas están subiendo y las tasas van a afectar más a las empresas que estén en este lado y no tanto a las que estén en este lado. Porque obviamente, o sea, que la empresa esté creciendo, que haya empresas que estén creciendo mucho, implica también que es mucho más difícil dilucidar su futuro, o sea, pensar cuáles son los futuros más probables para esta compañía. Si yo valúo una empresa como Coca-Cola, que está más o menos en esto, está más o menos en este rango, o sea, una empresa que su futuro ya está escrito, o sea, es una empresa que no hay, o sea, su futuro no va a ser demasiado diferente al presente. Entonces, estoy en este contexto, entonces la sensibilidad que puede tener la cotización de Coca-Cola a los cambios en las tasas de interés van a ser muy bajos, porque el futuro de la empresa ya está escrito, no tiene mucha incertidumbre, no me cuesta mucho valorizar esta compañía y lo más probable es que si soy relativamente conservador con su valuación, la termine pegando bastante bien, o sea, porque no puede desviarse mucho de lo que es hoy, porque no tiene mucho más para hacer que lo que hace hoy. En cambio, piensen en Meta. O sea, hay un futuro posible si el metaverso es un éxito, hay otro futuro posible si el metaverso es un fracaso, hay otro futuro posible si estamos más o menos que funcionó pero hasta ahí nomás. Y en ambos casos los resultados que puede tener la compañía son diferentes. En ambos casos creo que es bueno, porque en el caso que vaya mal, de última la empresa va a dejar de quemar 11.000 millones de dólares como está quemando este año, lo cual sería bueno para la compañía. Y en el caso de que vaya bien, de repente esa pérdida muy grande se va a transformar en una gran ganancia en algún momento, con lo cual los ingresos de la compañía van a mejorar. Pero lo que sea como sea, lo que a mí me interesa es que entendamos esto, ¿no? O sea, utilicemos como proxy, como aproximador al price earning, como valuación que está dispuesta a pagar el mercado. Lo que vemos es esto, que el mercado se pone muy sensible. Entonces me interesa mucho esto, o sea, el mercado le suben las tasas de interés, el mercado ve más atractivas alternativas libres de riesgo, entonces se pone más exigente. ¿Con qué empresa se va a poner más exigente el mercado? Con las que más están creciendo, con las más productivas de todas. ¿Por qué? Porque al estar creciendo más, lo que ocurre es que su futuro es más incierto, y al ser más incierto me pone en la obligación de utilizar una tasa de descuento más grande, entonces me afecta mucho más
el flujo de fondos futuros y por lo tanto me afecta mucho más a la evaluación de la compañía. Entonces, ya que estamos, acá tengo puesta la evaluación de Meta. ¿Qué pasó con la evaluación de Meta? Si ustedes se fijan, a ver, yo cuándo fue que hice, el 15 de agosto. El 15 de agosto yo hice esta evaluación. La pregunta es, bueno, ¿por qué no compartí esta evaluación? ¿Por qué no la mostré acá en los videos? Porque la verdad que había otros temas para los que hablar y había puesto varias evaluaciones seguidas. Entonces, bueno, no encontré contexto para meter justo la evaluación. O sea que esta evaluación está vieja. O sea, esta evaluación, en teoría, ahora la empresa ha mejorado con respecto a los balances que yo utilicé para hacer esta evaluación. O sea que en todo caso tendría que ser incluso mejor que lo que está acá plasmado. Pero bueno, desgraciadamente no llegué con los videos para poder mostrarlo. Así que ya que estamos, aprovecho acá. Pero vuelvo a recordar, esta evaluación está vieja. Fíjense que si yo miro el costo de capital, bueno, yo en ese momento utilicé un 4%. Este KE es el costo del equity. O sea, el costo del equity, si ustedes van a los Excel que yo he puesto en los videos, pueden ver acá cómo se calcula este costo del equity para Meta en este caso, que es una fórmula bastante sencilla, que no viene al caso porque ya el video se me está haciendo demasiado largo. Pero bueno, cuando yo digo costo del equity, estoy diciendo este KE, y cuando digo costo de capital, estoy diciendo este WACC, que es el costo promedio ponderado del capital. Entonces, fíjense, en aquel momento, agosto, yo estaba haciendo una evaluación de la compañía. Acuérdense que yo siempre como escenario base utilizo el valor de la empresa en el mercado. En aquel momento la empresa estaba valiendo 310 en el mercado. Yo hice una evaluación que más o menos me dio 305, o sea, más o menos un 2% de diferencia con el precio del mercado. Entonces yo, una vez que tengo este escenario, veo si lo que está descontando el mercado me parece demasiado bueno para ser verdad o demasiado malo para ser verdad. Fíjense que para yo llegar en aquel momento, y hoy les digo, no estamos muy lejos de este 305, este 310, estamos ahí casi en 300 de vuelta con Meta, o sea que no estamos tan diferentes. Y en aquel momento, para llegar a esta evaluación, o sea, lo que yo puse acá, lo que tuve que hacer es crecimiento del 12%. O sea, si nos fijamos obviamente y vamos para arriba, la empresa está creciendo al 23%. O sea, ¿qué pasaría si yo pongo que la empresa va a seguir creciendo al 23%? Bueno, la evaluación lo que va a pasar es que me va a mejorar mucho. Y bueno, fíjense también que la empresa tiene márgenes de rentabilidad operativa del 40%. Fíjense cuántos márgenes le puse yo en aquel momento. Obviamente mucho más conservador tenía que ser porque en aquel momento todavía no había salido este balance espectacular. Fíjense que yo había puesto, esto es, este es el EBIT margin, o sea, el margen operativo. Fíjense que yo le había puesto más o menos 30%. O sea, fíjense que en aquel momento estaba, o sea, hace un año el margen era de 20, ahora es de 40, yo utilicé margen de 30, porque tampoco puedo poner 40, pero si yo pusiera acá, en vez de 30, le pongo 40, fíjense que la evaluación me va a mejorar muchísimo, se me va a 3.71 de valor de la acción. Entonces, a ver, ¿qué pasa ahora? O sea, yo lo que tendría que hacer ahora, en esta evaluación, que vuelvo a repetir, es una evaluación que quedó vieja porque ahora salió el nuevo balance, yo acá tendría que hacer esto. Fíjense qué pasa con el costo de capital. Voy a agarrar el costo de capital. Fíjense, acá yo voy a pasar esto de 4 y fíjense lo que pasa, cómo empeora acá el costo de capital, sobre todo el KE, porque el WACC dentro de todo no va a empeorar tanto por el tema de que existe deuda. Pero fíjense, si yo acá el 4 lo pongo 5, ven cómo fue cayendo esto, o sea, y si esto me empeora, la evaluación también me empeora. Acuérdense que había 305, esperen un poquito, que acá tengo que ver qué fue lo que me pasó. Ah, ya está, acá encontré. Lo que pasó es que me había olvidado de cambiar esto. Si yo acá le vuelvo a poner 30%, como ponía antes, fíjense que a mí me daba antes 305 y ahora me da 292. O sea, yo cambié esto, o sea, me cambió el contexto, o sea, más allá de lo que haga la compañía, más allá de los gerentes, más allá de las ventajas competitivas, me cambia el contexto. O sea, fíjense, estábamos en 4, estábamos en costo de capital más o menos de 10,86, pasó a 5 y el costo de capital pasó a ser 11,84. Esto obviamente después yo lo arrastro a todos los años con algunas modificaciones, y lo que veo es que la evaluación de aquel momento de 305 me baja a 292. Ven que me afecta bastante la evaluación, pero los resultados de las compañías son
excelentes. O sea, yo acá podría perfectamente mejorar las expectativas, los números de la compañía de cara a futuro. Tal vez no el tema de margen de rentabilidad, que 30% me parece que está bien a largo plazo, pero pensando esto, o sea, mínimo, o sea, a ver, 12% no puede ser. A ver, ¿qué pasa si pongo 15%? En un contexto de tasa de interés que arrancan en 5%. Fíjense que ya acá se me va a 3,56. Y de vuelta, la compañía está creciendo al 23%. Y fíjense que actualizo y ya le pongo que arranca en 5%. Vuelvo a aclarar de que estoy usando un balance que ya quedó viejo, pero bueno, funciona igual, o sea, porque tanto no cambia la empresa de un balance al otro, y en todo caso, en este caso, cambió para bien, porque el balance vino mejor. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 15, no sé, le ponemos un 17? No les digo que pongamos un 20, un 23, pero más o menos un 17%, voy a ver, y ya se me fue arriba de 400. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que esta empresa está cara? Si incluso con tasas arrancando en el 5%, y fíjense que yo acá arranco en el 5%, pero yo voy asumiendo que año a año van bajando las tasas hasta llegar a un 2,32, que es el promedio de los últimos 15 años. Entonces, fíjense que yo arranco en el 5, pero voy asumiendo que la tasa va a ir bajando, o sea que la tasa de interés libre de riesgo promedio por año va a ir bajando. Entonces, asumo que el contexto va a mejorar hasta un 2,32, o sea que, vuelvo a repetir, está puesto 2,32 porque es un promedio de los últimos 10, 15 años más o menos. Entonces, incluso esto, y vuelvo a repetir, estoy usando un balance viejo, pero incluso esto me marca que, o sea, la empresa crece al 22. Si digo que crece al 17 y el margen de rentabilidad en vez del 40 es del 30, o sea, digamos una expectativa futuro más conservadora, mucho más conservadora que lo que estamos viendo ahora en la compañía con el último balance. Si yo asumo este escenario, la empresa se me queda, o sea, incluso más, porque estamos hablando de que la empresa hoy está cotizando más o menos a 300, o sea, está más de 30% subvaluada para mí. Y el caso de Meta, para mí es el mismo caso de muchas compañías, o sea, de varias compañías. Entonces, en mi caso yo digo, no nos enojemos con el mercado, o sea, no nos enojemos con el mercado, utilicemos todo lo que está pasando a nuestro favor. Si es que tenemos liquidez y creemos que los contextos de tasas de interés van a mejorar durante los próximos 12 meses, aprovechemos esto a nuestro favor. Hoy por hoy, la narrativa de esta corrección de mercado son las tasas de interés. Entonces, yo lo que pienso es eso. ¿Están viniendo mal los balances de las compañías? No. Lo más probable es que las tasas de aquí a los próximos 12 meses suban o bajen. Yo creo que va a ser más probable que bajen. Bueno, si yo agarro el Excel y hago una evaluación de la compañía y asumo en el costo de capital que las tasas van a ir bajando, y fíjense que para 2025 tampoco es que acá hago que baje demasiado, o sea, va bajando paulatinamente, aún así la evaluación de la compañía me da muy bien, ni siquiera con el contexto actual tan bueno como está, mejorándolo un poco, 17% de crecimiento en lugar de 23%, y aún así me da muy bien. Así que para mí es una gran oportunidad. Bueno, pasamos entonces a Argentina. Tal vez luego de una hora y pico muchos están esperando a ver qué puedo llegar a decir de Argentina. La verdad es que, bueno, fíjense que el Merval, bueno, la volatilidad increíble, obviamente de las acciones argentinas, o sea, increíble lo volátil que puede ser Argentina y la incertidumbre que podemos estar pasando durante este mes. Obviamente que ahora con la sorpresa electoral de Massa saliendo primero, obviamente que ahora hay reordenamiento político, o sea, ya afortunadamente es como que la oposición como que se fue reordenando, o sea, los que se quisieron juntar con Milei ya se juntaron en su mayoría, o sea, todavía está por verse qué va a pasar con Schiaretti. Los que quisieron ir para el lado de Massa también, sobre todo radicales, ya se han manifestado al respecto. Los que se han querido mantener neutrales se han mantenido neutrales, así que por suerte ya lo vimos, porque en Argentina un mes es mucho tiempo, o sea, es mucho tiempo. Pero bueno, era preferible que este tipo de reordenamiento, diciendo, bueno, nosotros vamos con Milei, nosotros vamos con Massa, nosotros somos neutrales, que se dé lo antes posible para que ya quede
bien especificados los candidatos. Si bien es cierto que después la gente hace lo que quiere, por supuesto, pero bueno, muchos buscan en sus candidatos a ver una referencia y más que nada los argumentos de por qué van a apoyar a un candidato y no al otro. O sea, y tengamos en cuenta una cosa, o sea, el PRO o Juntos por el Cambio era sin lugar a dudas el candidato, en este caso era Patricia Bullrich, era la candidata preferida por el mercado porque justamente al estar incluso Patricia Bullrich dentro del PRO era como una continuidad de Macri y el mercado, bueno, o sea, quería volver a ver si podía esperanzarse como se esperanzó en aquel momento con Macri, pero bueno, no se dio, fue la tercera y ahora aliada con Milei puede ser que cambie un poco porque claramente el mercado le tenía miedo a Milei y a sus propuestas tan no voy a decir radicales porque se va a tomar como, como de un partido político, sino que sus propuestas muy tajantes, muy disruptivas, para terminar con el Banco Central, terminar con la inflación, o sea, el plan motosierra, bueno, todo lo que ya sabemos que ha enarbolado Milei como banderas durante su campaña. Y una cosa era ese Milei que creía que podía ganar solo en primera vuelta, y otra cosa es Milei, pero ya dentro de una alianza con Macri, con Bullrich, con algunas otras caras conocidas, digamos, con otros protagonistas de Juntos por el Cambio. Puede ser que el mercado eso lo pueda ver con mejores ojos. Y bueno, de Massa no se puede saber nada, porque Massa es un tipo muy pragmático, o sea, es un tipo que no tiene escrúpulos, va a hacer todo lo posible por conseguir el poder y una vez que tiene el poder va a hacer todo lo posible por mantenerlo. O sea, si tiene que el año que viene hacer algún tipo de presupuesto con ajuste, lo va a intentar hacer, no quiere decir que lo logre, pero lo va a intentar hacer, aunque sabemos que, bueno, por el partido en el que está y por las lealtades que él debe a determinadas personas, se sabe que tampoco es que va a estar como muy libre para poder hacer algún ajuste ortodoxo, que quite, por ejemplo, algún tipo de privilegios o de partidas de dinero que destina a determinados sectores que favorecen, o sea, que son favorecidos por el peronismo, etcétera, etcétera. Pero sabemos que Massa es un tipo pragmático y que va a girar, pero al mismo tiempo sabemos que es un tipo muy hostil con los mercados. O sea, es el primero que habló sobre el impuesto a la renta financiera, el que más empujó a Macri para hacer el impuesto a la renta financiera. Incluso se sabe que el impuesto a la renta financiera fue algo que le dio Macri a Massa para que él lo apoyara en otras leyes, que no dijeron cuáles son, pero eso lo dijeron. Así que se sabe que Massa es un tipo muy hostil con los mercados. Entonces, si bien se sabe que Milei no va a defaultear los bonos soberanos, y tengamos en cuenta que hoy, si vamos a la página de bonistas, el AL30 está cotizando por debajo de $25, increíble. Si bien, o sea, Milei ya se sabe que no va a defaultear los bonos, Massa posiblemente lo haga. Entonces, los precios de los bonos que estamos viendo son justamente el reflejo de toda esa incertidumbre. Entonces vamos a vivir un mes, no hace falta que yo lo diga, todos lo sabemos, vamos a vivir un mes de mucha incertidumbre, con una inflación muy alta y con un resultado que está totalmente abierto. O sea, la verdad que en este balotaje puede ganar cualquiera, la verdad que es imposible poder pronosticar algo. Y encima, obviamente que imposible tampoco creer en las encuestas porque se volvieron a equivocar feo. Entonces, ya está, o sea, es cuestión de, bueno, nosotros como argentinos sabemos transitar estos periodos, y aquellas personas que están en el mercado de capitales, bueno, se sabe eso, ¿no? Se sabe que estos precios de bonos son precios de reestructuración, con lo cual no tiene ningún sentido salir a vender estos bonos a un precio que uno sabe que incluso en un default te van a pagar más que los 24 y pico de dólares que vale ahora. Y lo mismo con las acciones. O sea, yo creo que es momento, en el caso que uno esté invertido en acciones argentinas, de ser paciente, porque incluso en el peor escenario posible, que sería Massa ganando las elecciones, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre. Seguro que el mercado se va a comportar de manera muy volátil durante este mes, y después, dependiendo del resultado de las elecciones, creo que el mercado tomaría mucho mejor un Milei presidente acompañado por el PRO, más que nada por Macri, por Bullrich y por la gente más poderosa del PRO, que una presidencia de Massa, sabiendo que es un tipo muy hostil y que en un mes, recordemos que en un mes, desde el 10 de diciembre hasta el 9 de enero, el presidente nuevo va a tener que ver de qué manera paga los bonos
o sea, los bonos soberanos que pagan cupón el 9 de enero. Creo que lo puede patear un mes, por reglamento puede patear hasta el 9 de febrero, pero aún así la va a tener difícil y algo va a tener que hacer. En el caso de Massa, por supuesto, también se teme por los acuerdos que pueda llegar a hacer con China, con lo cual sabemos que es un tipo que, a pesar de todo lo que diga y de lo pragmático que es, está tirando lazos más para el lado de China que para el lado de Estados Unidos. Y bueno, siendo Massa un tipo tan impredecible como es, tampoco podemos arriesgar nada. Milei ya ha dejado todo claro, toda su ideología, todo su plan de gobierno. Ahora con el agregado de Bullrich, de Macri, de la gente del PRO, podemos pensar que va a estar más moderado, lo cual es sumamente positivo porque el mercado le tenía mucho miedo a sus propuestas más disruptivas. Así que bueno, veremos qué pasa. La verdad que mucho más no puedo decir. O sea, si compramos sabiendo cuáles son los riesgos, sabiendo cuál es la rentabilidad y sabiendo que si nos va bien nos puede ir muy bien, y en caso de que el candidato elegido para presidente sea Massa, también habría que ver ahí, porque estamos comprando a evaluaciones tan bajas que, o sea, es más probable que las cosas mejoren a que empeoren. Pero bueno, lo mismo habremos pensado con Alberto hace 4 años y así no fue. Así que lamentablemente lo único que podemos pensar ahora es que vamos a tener un mes volátil con mucha incertidumbre, y bueno, esperemos que pase lo que pase sea lo mejor para todos los argentinos. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar. Chao.